Buenas tardes, cordial saludo compañeritos. Les voy a presentar en la ocasión de hoy una de las capacitaciones que se llama Mecanismos de Prevención y Desinfección frente al peligro de contagio por COVID-19. Vamos a tener una serie de capacitaciones dirigidas a toda la población de Coloridarte por este medio. La idea es que ustedes puedan visualizar la capacitación con calma, puedan tener también material de repaso y adicionalmente puedan contestar una evaluación y les queden los conocimientos como más bien entregados, con calma, porque hemos hecho también el ejercicio presencial, sabemos que todo el mundo tiene muchas actividades y no tenemos mucho tiempo para hacer estas actividades de forma presencial. Entonces les voy a pedir que por favor le pongan cuidado a la capacitación y contesten la evaluación al final de la capacitación. Va a salir un link aparte para contestar cada una de las evaluaciones. Tienen que verificar que estén contestando el título de la evaluación con base a la capacitación que ustedes vieron y no contesten una evaluación de otra capacitación que no corresponde. Gracias por su atención. Los invito entonces ahorita a ver esta presentación que les tengo por acá. Bueno, no sé si ustedes ya están viendo aquí, ya me imagino que ya están viendo la presentación. Bueno, como les comentaba ahora, la presentación se llama Mecanismos de Prevención y Desinfección frente al peligro de contagio por COVID-19. Básicamente, pues esta capacitación es un recorderis del protocolo de bioseguridad. Es muy importante que todos tengamos en cuenta las siguientes condiciones. El contenido de esta inducción, de esta capacitación, tiene que ver con las condiciones de la operación, tiene que ver también con la identificación de peligros y factores de riesgo. Vamos a ver también los mecanismos de prevención, los mecanismos de desinfección, los roles de los funcionarios y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos al interior de la organización. Comencemos entonces. Bueno, en la identificación de las condiciones de operación, tenemos en cuenta que nuestro trabajo hay que realizarlo de forma presencial. Nosotros no podemos hacer esta actividad de montajes en forma virtual o no la podemos hacer en forma remota. Estamos expuestos a realizar un trabajo presencial. Entonces, esta es una de las condiciones que debemos siempre tener en cuenta, que debemos pues exponernos a ese contagio por estar haciendo una actividad presencial. Otra de las condiciones de nuestra operación es que por más de que no lo queramos, tenemos un contacto cercano con algunas personas, ¿no? Ya sea desde nuestros compañeros de trabajo o también las personas que se nos acercan en el bus y que es inevitable mantener un contacto cercano, me refiero a que sea de menos de 2 metros de distancia. Entonces es importante que este factor y esta condición también la tengamos en cuenta para empezar a adoptar mecanismos de prevención. Otro tema que lo tenemos como una condición de la operación es el almacenamiento de materiales e insumos. Nosotros tenemos un almacenamiento de materiales e insumos que no es controlado por nosotros mismos. Es decir, nos llegan materiales e insumos de otros equipos o que los provee nuestro cliente, ya sea Caracol, o que nos los proveen en algunos otros sitios de operación, como la gente que está en Brigar, y no podemos controlar cómo ha sido el almacenamiento, la desinfección o la exposición de esos materiales e insumos, y entonces tenemos que verlos como una amenaza, ¿sí? Una amenaza que me puede producir un posible contagio a partir del contacto con esos materiales e insumos. Otra condición de la operación importante es que estamos expuestos a largas jornadas de exposición. No es lo mismo que yo ir a realizar un trabajo puntual donde me demoro media hora haciendo una tarea, que permanecer en un sitio de trabajo toda una jornada laboral,
son 8 o más horas de exposición. Adicionalmente, pues las jornadas de exposición que tengo durante mis desplazamientos, tanto de ida desde mi casa como de regreso a mi hogar. También otra condición de la operación es el cumplimiento con los tiempos de entrega, ¿sí? Digamos que se maneja un estrés, inevitable a veces manejar ese estrés que estemos corriendo, porque pues a veces también nos piden cosas a última hora, cosas que deben llevar una especificidad muy rigurosa por parte del cliente y que nos obliga a nosotros a comprometernos con realizar una tarea extendida, con cumplir una prontitud con los tiempos de entrega que nos dan a veces muy corta, y eso hace de que no tengamos a veces tiempo para establecer todos los protocolos de bioseguridad, para establecer los mecanismos de desinfección, para establecer todas las desinfecciones como deberían manejarse de manera regular. También tenemos falta de control en los espacios de montaje, porque hay manipulación de materiales, de equipos, de herramientas e insumos, que digamos que es una manipulación compartida. No tengo yo solamente mis materiales, sino que a veces tengo que compartir el taladro, tengo que compartir X o Y herramienta que está siendo manipulada por varias personas, y digamos que no tengo el control o la autonomía de unas herramientas, unos materiales, entonces también los tengo que ver como una vía de posible contagio, ¿sí? Ahora vamos a ver en cuanto a la identificación de factores de peligros y factores de riesgo en la operación. Pues en este caso estamos hablando del tipo de peligro clasificado como exposición a contaminantes biológicos o de origen biológico. ¿Por qué? Porque el virus es un virus que tiene su origen biológico, ¿no? Hasta lo que nosotros conocemos. Dentro de los factores de riesgo biológico, tenemos que está el contacto con superficies que pueden contener el virus COVID-19, ¿sí? Superficies, me refiero a superficies de materiales, de insumos, de herramientas, de la misma vida cotidiana, del bus donde nos subimos, de la ropa que nos ponemos, de los accesorios que nosotros cargamos, hasta de la comida que nosotros ingerimos. También otro factor de riesgo es el contacto cercano con compañeros, con contratistas, con clientes, con visitantes, que son potenciales vectores de contagio o agentes que fomentan la propagación del contagio, ¿sí? También tenemos largas jornadas de exposición potencial a posibles contagios con el virus del COVID-19, ¿sí? Muchas veces en estas jornadas nosotros, digamos que hacemos una prevención constante, frecuente durante 8 o 9 horas, pero resulta que posiblemente nos podemos descuidar en la última media hora del día o en la primera hora del día donde todavía no estoy adaptado, y ahí es donde se puede producir un contagio. Debemos también compartir áreas, herramientas, materiales, insumos que posiblemente o potencialmente pudieran estar impregnados o no del virus COVID-19. Adicionalmente, tenemos que manejar una alta carga emocional. Tenemos que superar los miedos al contagio, ¿sí? No es lo mismo las personas que de pronto viven solas a personas que están con niños, con padres adultos mayores y que de pronto tienen un poco más de miedo que los demás de ser portadores del virus o de contagiar a su familia o de pronto de enfermarse ellos mismos. También tenemos un disconfort por el uso prolongado y excesivo de los elementos de protección personal, en especial el protector respiratorio, que para nadie es cómodo tener este protector respiratorio puesto ahí durante 8, 9, 10 horas, casi todo el día, desde que salimos de casa hasta que llegamos a casa, nos podemos quitar este protector respiratorio y que muchas veces resulta muy incómodo en las orejas, resulta incómodo en la cara, empieza a producirme muchas molestias. Otro tema es la alta carga emocional por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que exigen mucho compromiso de nuestra parte, compromiso de desinfección, compromiso de lavado de manos, compromiso de hacer reporte diario de condiciones de salud, de llenar una serie de documentos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta esa alta carga emocional para saber manejar esta situación que nos tocó vivir
de la mejor manera y evitar los contagios. Bueno, en cuanto a los mecanismos de prevención, frente a la posibilidad de contagio, pues ya sabemos todos el tema del aislamiento, ¿no? Nos tocó por muchos meses el tema del aislamiento. Ya ustedes saben que una persona que tenga el virus o que sea diagnosticada con el virus como positiva, tiene que quedarse en casa durante un periodo no inferior a 14 días, un periodo de aislamiento, ¿sí? A esas personas es necesario que entiendan que no pueden salir ni siquiera a la tienda de la esquina, porque no es que tengan problemas con nosotros, Colorearte como organización, sino pueden tener problemas legales, ¿sí? Con la policía y demás. Adicionalmente, otra medida es el distanciamiento social. Recuerden muy bien que siempre que se pueda, debemos mantenernos distanciados de nuestros compañeros de trabajo y también de toda la población en general, de 2 metros. El distanciamiento es de 2 metros recomendado, ¿sí? Otra, otra recomendación es el uso permanente de los elementos de protección personal para COVID, en especial el cubrebocas o la máscara facial. También otro elemento de prevención es la desinfección permanente y constante. Realizar una desinfección, cargar nosotros en nuestra ropa, cargar como un elemento de la vida diaria, un bote pequeñito con desinfectante para estar haciendo desinfección permanente de nuestras manos. El lavado de manos también es otra medida muy importante que hay que estar realizando a diario. Ya todos estamos muy acostumbrados a lavarnos las manos a toda hora. Otro elemento importante es no tocarse la cara, ¿sí? No tocar tampoco el tapabocas en lo mínimo que se pueda. No tocar el tapabocas ni la cara y menos los ojos. Otra es tomar el registro de la temperatura, ¿sí? Para el personal que asiste a Fontibón, acuérdese que es obligatorio llenar una planilla con el registro de temperatura diario. El personal que está en Caracol o en Brigar, pues no están haciendo ese control. Digamos que se está tomando la temperatura, pero no está quedando ese registro porque está a cargo del personal de vigilancia de esa sede. Acuérdese también otro mecanismo de prevención es el uso de la etiqueta respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a toser tenemos que hacerlo al interior de nuestro antebrazo. Y también manejar los saludos con distancia social, es decir, saludarnos con la mano levantada o con una seña y no dándonos la mano. También debemos fomentar la ventilación de las áreas donde estamos trabajando. Es importante que abramos las ventanas, que abramos una puerta para que la circulación de aire sea permanente. Otra medida es la desinfección de áreas, materiales, equipos, vehículos, motos, herramientas, etcétera. Que se pueda, hagamos uso de esta desinfección de todos esos elementos que van a entrar en contacto con nosotros. Otra recomendación es no compartir los elementos de alimentación, cubiertos, vasos, etcétera, entre compañeros, ¿sí? Porque eso puede ser un vector de contagio. En cuanto a los mecanismos de desinfección, ustedes que existen o estamos haciendo uso de 3 tipos de desinfectante diferentes. El primero, que es el uso de alcohol glicerinado o un gel antibacterial a base de alcohol al 70%, o también paños desinfectantes con base de alcohol, ¿sí? Este alcohol, digamos, es más utilizamos para desinfectarnos las manos o las partes del cuerpo. En segundo lugar, el uso del hipoclorito de sodio al 0,5% normal. Quiere decir que tiene un 95% de contenido de agua y apenas un 5% de producto concentrado, ya conocido como hipoclorito de sodio. Y se utiliza más que todo para la desinfección de calzado, de vehículos, de motos, de áreas grandes, ¿sí? El otro desinfectante es a base de amonio cuaternario. Se utiliza más que todo para la desinfección de insumos, de materiales, de elementos
siempre que estos equipos no presenten una incompatibilidad o deterioro, ¿sí? Tengamos en cuenta que de pronto algunos elementos metálicos al rociarlos con el amonio cuaternario pueden empezar a presentar óxido o deterioro, entonces debemos buscar otras alternativas de limpieza para estos elementos. En cuanto a los roles para los funcionarios, tenemos que es importante realizar el registro de la limpieza de áreas cuando se produzca y cuando apliquen a nuestra competencia. Es decir, que cuando una área esté a cargo de nosotros y solamente nosotros seamos, digamos, los dueños del área, ahí es donde podemos aplicar una limpieza y realizar un registro de esa limpieza para que quede la evidencia. También debemos realizar el registro diario de lavado de manos y la toma de temperatura, en especial, como lo comentábamos ahorita, en la sede de Fontibón, donde tenemos un registro para el lavado diario de manos en el baño y también un registro para la toma de temperatura. También debemos realizar el reporte diario de condiciones de salud en la plataforma de Caracol TV y por medio del formato digital establecido por Color y Arte Escenógrafo SAS. Recuerden que esto es obligatorio. Hay unas personas que en el mes de febrero no hicieron uso del reporte diario de condiciones de salud y en este momento pues son acreedoras a un memorando, a un primer memorando, un llamado de atención por no haber realizado el reporte de condiciones diario de salud. Acuérdense ustedes que esto es una obligación que no interpuso Color y Arte, esto es una obligación legal declarada en el decreto 066 de 2020, donde dice que todo trabajador en Colombia debe reportarle a su empleador las condiciones de salud diariamente y debe quedar un registro de esto, de este cumplimiento. Ya en la sede de Caracol nos empezaron a pedir las autoridades de salud este tipo de registros y por eso estamos insistiendo tanto de que las personas no bajen la guardia ni se descuiden con esta obligación, porque si no, pues nos toca proceder con el tema de los memorandos que es tan harto y pues no es la idea. También otro rol es realizar la selección en la fuente de la generación de residuos que puedan contener agentes virales, como los residuos de alimentación o que estuvieron en contacto con nosotros, las personas. Es decir, cuando consumamos alimentos, las cucharas, los vasos que queden después de esa alimentación, posiblemente si yo llego a ser un portador asintomático del virus COVID-19, no debo dejarlo para ahí para que entre en contacto con demás personas, ¿sí? Que al tocarlo ya puedan contagiarse. Debo yo mismo hacerme cargo de esa selección en la fuente de la generación de residuos y depositarlo en los contenedores adecuados para ello. Adicionalmente, pues mantener la ventilación en la zona es una responsabilidad de todos. También está como responsabilidades hacer el uso del tapabocas cubriendo boca y nariz de forma permanente y durante toda la jornada laboral y en las jornadas de desplazamiento desde y hacia mi casa. También debo realizar la limpieza de los elementos que se van a manipular, las herramientas, materiales, insumos, equipos, todo lo que yo vaya a manipular. La idea es que adquiramos una disciplina en la mañana de estarlo desinfectando y si necesitamos compartirlo, desinfectárselo al compañero antes de compartírselo. Realizar el lavado frecuente de manos es otra obligación. Realizar el reporte diario de condiciones inseguras, lo que hablábamos ahorita. Reportar si ocurre la aparición de síntomas o si está enfermo. Y también como responsabilidad está abstenerse de ir al trabajo en dicho caso, es decir, cuando estoy enfermo. Entonces, miren que es una obligación hacer ese reporte de los síntomas. Cumplir también los lineamientos del protocolo de bioseguridad. Hay muchos más lineamientos del protocolo de bioseguridad, como el distanciamiento, la toma de la temperatura, etcétera, etcétera, los horarios de movilización, las jornadas de movilización. Todas esas normas de seguridad yo debo cumplirlas, tanto para la sede de Caracol como para las sedes de Fontibón y Brigar. Evitar también compartir elementos de frecuente manipulación. Cada trabajador debe tener sus propias herramientas manuales. Entonces, pues esto es todo, compañeros. Era muy rápido. Por favor, accedan al link, al formulario digital
que les va a compartir mi compañera Laurita para que ustedes puedan contestar una breve evaluación sobre esta capacitación recibida y poder nosotros tener sus comentarios y poder también tener el registro de la asistencia, porque como no estamos tomando las firmas del personal, solamente los que contesten la evaluación van a ser los que quede copia del registro de la asistencia a esta evaluación. Esperamos que sea todos y que no nos toque estar recurriendo a las personas de manera individual. Gracias por su atención. Saludos. Que estén bien.